Plenitud de nuestra conversión. ¿Hasta dónde espera Dios que llegue nuestra conversión? En Mateo 5:48 se dice: por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Es decir, aquí Jesús nos habla de que tenemos que buscar nuestra perfección así como es perfecto Dios. Obviamente sabemos que no somos perfectos, por eso tenemos que buscar esta perfección, y esta perfección es posible puesto que nos está pidiendo Dios, y además nos deja las herramientas y las fortalezas y las gracias necesarias a través de su iglesia, los sacramentos, la oración, la palabra de Dios, etcétera. Con lo cual sí es posible llegar a esta perfección si nosotros lo decidimos. Lo que Dios no puede es forzarnos a querer. Pero obviamente si queremos y ponemos los medios, vamos de alguna manera consiguiendo esta perfección con la ayuda de Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. En primera de Pedro se dice: así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito: sean santos porque yo soy santo. O sea, a fin de cuentas, este es el objetivo de venir a este mundo: hacernos santos y ayudar a otros a que también sean santos. Dios no quiere un pueblo, unos hijos mediocres, tibios, etcétera, que nomás piensen quizá hasta salvarse de panzazo, que eso lleva riesgos porque pudieras no salvarte, sino quiere hijos que realmente lo amen, que realmente lleguen a esa santidad, para que tengan esa imagen, esa semejanza con Dios, que es la santidad. Dios es santo, sus hijos tienen que ser santos. Precisamente el enemigo lo que hace es, a través del pecado, ir deformando esa imagen para que no seamos santos, sino que nos alejemos de esa santidad, que a fin de cuentas es alejarnos de la felicidad, puesto que esta santidad, pues obviamente nos lleva a la plenitud, a la felicidad. Y en Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Entonces no hay que autoengañarnos. Si no somos santos, nunca vamos a ver a Dios. Tenemos que ser santos para ver a Dios. No podemos entrar al cielo si no somos santos. Entonces esta vida es para hacernos santos. Si no lo somos, no queremos ser. Bueno, hay un lugar que ya hemos visto, ¿no? Que es el infierno. Si a lo mejor no rechazamos a Dios totalmente, ¿no? Y por la gracia de Dios nos llegamos a salvar, pero realmente no trabajamos en nuestra santidad, pues nos espera un purgatorio, para en ese purgatorio aprender a ser santos. Claro, de una manera más larga, de una manera más dolorosa que lo que pudo haber sido aquí en la tierra, puesto que ya es un momento extraordinario, ¿verdad? Pero tenemos, para poder entrar al cielo, que ser santos. Esto sí es importante entenderlo, que obviamente es una información que el mal no quiere que lo sepamos, pero a eso venimos a ser santos. Y ser santos pues no es meterte a un convento y nada de eso, sino obviamente con amor hacer la voluntad de Dios ahí donde Él nos ha llamado. En Juan 4:34 dice: Jesús le respondió: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Pues aquí Jesús, que es el camino, en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, pues nos muestra cuál es el camino. Así como para él su alimento era hacer la voluntad de Dios, pues para nosotros también ese es nuestro camino: hacer la voluntad de Dios, ¿no? Con mucho amor, así como con mucho amor lo hacía Jesús. Entonces, que esta es la directriz de nuestra vida, para no de alguna forma confundirnos de realmente qué es lo que Dios espera de nosotros. Espera que hagamos su voluntad con mucho amor, como la hizo Jesús. Y de alguna manera nuestra Madre Santísima nos confirma, ¿no? En Juan 2:5 ella dice su madre: hagan lo que Él les diga. Esto nos dice nuestra madre: hagamos lo que Dios nos dice. Esta es la parte, obviamente, de las bodas de Caná, pero obviamente, bueno, la palabra de Dios es para todos. Nuestra madre nos dice: hagan lo que Él nos dice, para que realmente sucedan esos milagros de cambiar el agua en vino. El vino, signo de fiesta, de alegría, felicidad, plenitud, en este caso. Pero ¿hasta dónde espera Dios que llegue nuestra santidad? Aquí, pues, tenemos que hacer un paréntesis. Vamos a reflexionar. ¿Qué significan las palabras del Padre Nuestro: venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que está en Mateo 6:10? Pues bien, el catecismo dice: en la oración del Señor se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Entonces, efectivamente, ¿no? En el Padre Nuestro decimos: venga tu reino. No estamos hablando de ir al reino, ¿va? Ir al cielo. Estamos diciendo que ese reino venga aquí a la tierra y que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, ¿verdad? Entonces sería interesante preguntarnos cómo se hace en el cielo. Eso un poquito lo vamos a ver más adelante. Bueno, pues Dios quiere que así como se hace en el cielo, también se haga
aquí en la tierra. Entonces aquí estamos hablando de un reino que Dios quiere establecer aquí en la tierra y que tiene que ver con el retorno de Cristo, que el mismo catecismo de la Iglesia Católica lo dice. También el catecismo, en el número 1042, dice: al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. La Iglesia solo llegará a su perfección cuando llegue el tiempo de la restauración universal. Y cuando, con la humanidad, también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. Entonces aquí es muy interesante, ¿no? El mismo catecismo nos habla que va a haber una restauración universal. De alguna forma se va a llegar también a la plenitud, se va a alcanzar la perfección. La misma iglesia va a llegar a esa plenitud cuando el hombre quede perfectamente renovado en Cristo. Esta restauración universal, pues obviamente no solamente es una cuestión de un tiempo, ¿no? Sino restaurar el universo como estaba en un inicio cuando Dios lo creó. Y que obviamente por el pecado el hombre se corrompe y también la relación del hombre con el universo y la naturaleza pues está de alguna forma rota, ¿no? Y también por eso ya no existe esa armonía y por eso puede haber catástrofes y por eso podemos ahogarnos y el fuego nos quema y los animales nos pueden atacar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay de alguna forma un rompimiento y también una desarmonía entre los seres humanos, por eso a veces tenemos rencillas, tenemos conflictos, divorcios, separaciones, guerras, asesinatos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, esto va a llegar a una restauración universal, ¿no? La iglesia está consciente de que vamos para allá, o sea, es algo que no se puede de alguna manera negar. Y esto de alguna forma está en sintonía con ciertas profecías que están en la palabra de Dios, pues que nos han cumplido, como evidentemente vamos a ver ahorita, pero son profecías, ¿no? En Isaías 11, 6, 9, entre otras cosas, se dice lo siguiente, leamos. Pues bien, de alguna forma aquí vemos ya de alguna forma imágenes que nos dice Isaías, y bueno, la palabra de Dios no nos miente. Dice que el lobo y el cordero se echarán juntos, que el niño va a meter la mano ahí en la ura de la víbora, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí habla otra vez ya de ese retorno a esa armonía original. Y obviamente sabemos que eso nos ha cumplido, aunque Jesús vino al mundo y nos trajo la gracia de Dios, ¿no? Para salvarnos del pecado, abriendo las puertas del cielo, dejar aquí su iglesia, que a través de ella nos transmite esa gracia, esa vida divina, principalmente a través de los sacramentos y de toda la vida espiritual de la iglesia, pues no hemos llegado a esta restauración, que es precisamente la restauración de la que habla el catecismo, ¿verdad? Pero algún día llegará, puesto que aquí de alguna forma nos lo está confirmando la palabra de Dios, que no nos miente. Y dice que al final, ¿no? Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento del Señor. O sea, aquí se habla de un conocimiento, pareciera que hay un conocimiento, ¿verdad? Que nos va a llevar hasta esta plenitud, ¿no? El santo monte, bueno, pues el monte siempre es un signo de elevación, ¿no? De elevarnos a Dios, como cuando Jesús iba al monte a orar, ¿no? Es un signo de dejar de mirar la tierra para mirar al cielo, a Dios. Y esto, bueno, ahorita más adelante vamos a ir como tratando de descubrir exactamente qué significa este conocimiento. Bueno, de alguna manera hay señales, hay signos, ¿no? De cosas que están pasando en el mundo, que creo que ya para cualquiera pues no es difícil darse cuenta, digo a menos que no lo quiera ver, pero hay señales y signos de un cierto tiempo especial que estamos empezando a vivir con luces y con sombras, ¿no? Una señal importante pues es María, como nunca antes en el último siglo se ha aparecido muchísimo aquí en la tierra comparado con otras épocas de la iglesia, muchas apariciones, muchas de ellas reconocidas por la iglesia o otras en proceso de ser reconocidas, otras quizá han sido falsas, pero de todos modos no podemos negar este fenómeno de la aparición de nuestra madre que está de alguna manera en el Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 12 dice, y apareció en el cielo un gran signo, ¿sí? Una señal. Una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada. Obviamente algunas cualidades o adjetivos que se mencionan en esta cita, bueno, encuadran con la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Está embarazada,
está de alguna forma vestida de sol, con una bajo sus pies, ¿verdad? Pero bueno, ahorita no vamos a enfocarnos ahorita a este punto en concreto, sencillamente es que entender que la Biblia dice que va a aparecer un gran signo y que tiene que ver con la Virgen María, ¿verdad? Entonces, cuando este signo empieza a aparecer, quiere decir pues, que algo va a pasar, ¿verdad? Así como Jesús vino la primera vez a través de María, bueno, sabemos también que en su segunda venida, pues también vendrá a través de María. Y es una realidad que María de alguna forma tiene una presencia muy especial, podemos decir, a partir de los últimos 100 años en la humanidad, no nomás en un país, sino en todos los países y en el mundo entero, en términos generales. Pero bueno, hay algunas citas de la Biblia que hablan precisamente de esta realidad, de estos signos, de estos momentos, de alguna manera que estamos viviendo y que pueden ustedes corroborar con las citas de la Biblia. La cita de alguna manera está pues llena, ¿no? de este punto del retorno del reinado de Cristo, de ciertos momentos de purificación, de lo que podríamos llamar fin de los tiempos, etcétera. Digamos que hay muchas citas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde hablan de estos signos. Es cosa solamente de ir analizando, leyendo, abriéndonos a esta realidad, y la Biblia abunda de estas citas. Entonces quizá el desconocimiento, la ignorancia, pues sea el peor enemigo para no entender quizá los signos de los tiempos que estamos viviendo. Aquí solamente voy a nombrar algunas citas, aunque es interesante, bueno, que le escucha, pues las lea con detenimiento. Por ejemplo, todo lo que es en los evangelios, en Mateo 24, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, es el discurso que Dios da de los últimos tiempos, ¿no? Se les suele llamar discurso escatológico, ¿verdad? Y él habla ahí de muchos signos y señales que habrá al final de los tiempos. No me voy a detener, es cosa de que el interesado pues los lea, y sí invito a leerlos para que estemos viendo. Ahí Jesús habla de catástrofes naturales, habla de terremotos, habla de olas del mar que van a causar de alguna forma miedo a las personas. En fin, se habla de luchas, de guerras, de muchas cosas, ¿verdad? Que si las leemos bien, pues podemos de alguna forma empezar ya a ver que hay muchas de esas cosas ya están pasando, ¿verdad? O por lo menos están pasando de una manera especial, de una manera significativa a diferentes épocas de otros tiempos o de otros siglos. No es muy difícil verlo. También en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, también se habla de estos tiempos. Incluso ahí se habla del impío, del maligno, de lo que se podría llamar, en otras palabras, el anticristo final, que vendrá a este mundo. En la primera carta de Timoteo también se habla del fin de los tiempos. En el Apocalipsis también hay muchos aspectos del fin de los tiempos. También en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, por lo menos en el capítulo 11 y 12, también se habla de este fin de los tiempos. Y también hay otro signo muy especial que quizá se ha pasado muy por alto, pero es obviamente una señal muy significativa, ¿verdad? Que tiene que ver con el regreso de los judíos a su tierra, ¿verdad? Esto está dicho en Ezequiel 36:24 y 37:21, ¿verdad? En Jeremías 23 del versículo 7-8 y Isaías 66:8, entre otros, o entre otras citas. Entonces, esta vuelta de los judíos después de muchos siglos, ¿no? a su tierra Israel, de volver a tener su tierra, pues sucedió en 1948. O sea, en términos generales no hace mucho tiempo, y es una señal importante que de alguna forma empieza a marcar estos signos de lo que se podría llamar los últimos tiempos o el fin de los tiempos, que como vamos a ver no es el fin del mundo, ¿no? Sino es la transición a una nueva época. El catecismo incluso dice la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia, o sea, va a venir de manera histórica, su retorno, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Esto es muy interesante, ¿no? Lo que es el catecismo. O sea, que de alguna forma está fundamentado en la palabra de Dios, pues que el pueblo judío, que en términos generales rechazó a Jesús en su primera venida, para la segunda venida lo va a aceptar, ¿no? Va a aceptar que realmente es el Mesías, y un fenómeno que también está sucediendo, que la gente puede investigarlo, ¿verdad? Sin mucho problema, es que a partir aproximadamente de los años 90, ¿no? Un poquito 80, 90 para acá, han ido muchos judíos convirtiéndose en lo que podríamos llamar judíos mesiánicos, que ya reconocen a Jesús como Mesías. Y hablamos ya de miles de judíos. O sea, es un fenómeno importante, ¿no? Antes de esto, ¿no? En siglos pasados, pues esto no sucedía. Bueno, puede suceder que algún judío por ahí aislado se convirtiera al catolicismo, pero hablamos por así decir, ¿no? Contados con los dedos de la mano. Aquí ya hablamos de miles, ¿no? Entonces esto también es otro signo importante que el mismo catecismo, fundamentado en la palabra de Dios, pues nos
no lo dice, ¿no? Y esto ya pasó en 1948, o sea que de alguna manera ya estamos en estos tiempos. Hay también varios signos que se citan en la Biblia sobre también el estado moral que tendrá la humanidad al fin de los tiempos, y al verlas pues pienso que no hay mucha duda de los tiempos que estamos viviendo. Aquí vamos a citar algunas de estas citas, ¿no?, que están en la segunda carta de Timoteo capítulo 3. Leamos. Entonces, bueno, aquí en la Biblia habla de los últimos tiempos y ciertas características, ¿no? Que de alguna manera, pues yo pienso que para cualquiera que vivamos en esos tiempos, pues no son características muy familiares y que no es difícil saber que ya estamos viviendo estos tiempos. En la carta de Judas, también en la Biblia, en el capítulo 1 dice, en los últimos tiempos, también menciona la palabra últimos tiempos, habrá impostores que vivirán impíamente y a capricho de sus pasiones. Son los que introducen discordias, viven sensualmente y no poseen el Espíritu, ¿sí?, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que los signos son muy claros. Hay muchos signos, también hay mucha información que uno puede investigar sobre el fin de los tiempos, que por eso no me quiero extender mucho en este punto. Obviamente cuidar pues que sea información seria, ¿no? Porque con la información seria pues hay muchas informaciones que podrían ser un poquito exageradas o inventadas o a lo mejor no tan fidedignas, pero sí hay mucha información seria al respecto, que por lo mismo no me extenderé. Lo que sí hay que decir es que Jesús habla de estar preparados, ¿no?, y discernir los signos de los tiempos. Y es decir, Dios no está, o Jesús no nos dijo que estuviéramos en este punto así como muy relajados o negligentes, o que no pusiéramos atención. Eso no es lo que Jesús quiere de nosotros, ¿no? Hay muchas partes en la Biblia donde Jesús menciona esto con diversas parábolas. Está la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Las vírgenes que fueron de alguna forma previsoras y estaban preparadas con el aceite para recibir el esposo, y las que no, y las que no, que tuvieron que ir a comprar. El esposo llegó, se cerró la puerta y ya no entraron porque no estaban preparadas para recibir al esposo. Entonces tenemos que estar preparados porque pues, no sabemos en qué momento retornará Jesús a este mundo en su venida histórica, como dice el catecismo, y Dios quiere que estemos preparados para esa venida histórica de Jesús. No sabemos a quién le toque, ¿no? Pero si nos tocará a nosotros, pues hay que estar preparados. No es lo que Dios quiere, que tengamos la actitud de que eso no nos importe o que no estemos de alguna forma atentos a eso. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos atentos a esta situación. Y también atentos a que estemos preparados para morir, ¿no? Independientemente de cuándo sea la venida de Jesús, ¿verdad? También hay otra parábola que dice Jesús que había un señor que le fue muy bien en su cosecha, llenó sus graneros y dijo, ahora ya me voy a dar la buena vida. Y Dios le dice, insensato, esta misma noche te pido tu alma, ¿no? Entonces, bueno, aquí Dios nos está hablando de que siempre tenemos que estar preparados para morir hoy, ¿no? Dios no está hablando así de que, pues bueno, pues ahí mañana me confieso, o ya mañana estoy en gracia, o ya mañana me portaré bien. No, esa no es la actitud que Dios quiere de nosotros, porque no sabemos si mañana vamos a vivir. Tenemos que estar listos para morir hoy, ¿verdad? Entonces, esos son dos aspectos que tenemos que estar preparados, ¿verdad? O sea, no es una cosa u otra, ¿no? No es solamente estar preparados porque Dios puede, en un término individual, venir por mí porque moro hoy, ¿no? Sino también, además de eso, hay que estar preparados porque Dios pudiera venir también a su retorno histórico a la humanidad. Y obviamente Dios quisiera que estuviéramos preparados para las dos cosas, no nomás para una de las dos o para ninguna, ¿no? Que sería peor. Entonces Jesús en Mateo 16:3 habla, ¿no? Dice, con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos. Pues ven, aquí hay de alguna forma como una amonestación de Jesús de que estemos atentos, de que sepamos discernir las señales de los tiempos, no solamente a nivel individual, sino a nivel social, a nivel comunitario, a nivel iglesia, a nivel los tiempos históricos que estamos viviendo. También dice en Mateo 16:3, estad atentos y vigilad porque ignoráis cuándo sea el momento. Entonces Dios quiere que estemos atentos y vigilemos en estos dos aspectos, ya sea en mi vida personal, que no sé cuándo me voy a morir, o ya sea en el momento histórico, cuando Él regrese. Entonces, ¿cómo tenemos que estar preparados? Bueno, convertidos, obviamente, en gracia de Dios, en oración, y por lo tanto haciendo la voluntad de Dios con mucho amor, ¿no? Que nos lleva precisamente a este estado de santidad que Dios quiere y nos pide que lleguemos y que es necesario para entrar, obviamente, a la vida eterna. Entonces,
no es el fin del mundo, ¿no? Este fin de tiempos, últimos tiempos, no es el fin del mundo, sino más bien es como una transición, ¿no? Y que marca el fin del tiempo dominado por el príncipe de este mundo, ¿no? O sea, a partir del pecado de Adán, pues hemos vivido con las consecuencias del pecado. Cristo vino a dejar su iglesia, su gracia, para salvarnos de la muerte eterna y abrirnos las puertas del cielo y con su gracia ir teniendo una conducta más acorde a los hijos de Dios, ¿no? Con los mandamientos, con el evangelio, etcétera. Pero aún así, aunque Cristo ya ha venido, pues no se han acabado las guerras, no se han acabado las enfermedades, no se ha acabado la riña, los conflictos y muchas cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna manera Dios nos quiere llevar a una plenitud todavía mayor. Entonces, este fin de los tiempos, estos últimos tiempos, es precisamente el fin de ese tiempo dominado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, que cada día, pues, de alguna forma como que se pone más poderoso, ¿verdad? Precisamente por nuestro alejamiento de Dios, de la gracia de Dios, y nuestros pecados, pues, de alguna forma engordan al demonio, lo hacen más poderoso, ¿no? Ya vimos, creo que en algún video lo hayamos mencionado, de que al principio en el Génesis, Satanás está como una serpiente, pero ya en el Apocalipsis se pone como un dragón incontrolable. Entonces, bueno, esta es la transición, ¿no? Marca el fin de estos tiempos dominados por el príncipe de este mundo para dar inicio al reino de Jesús en la tierra, como es en el cielo, ¿no? Como es en el cielo exactamente aquí en la tierra, donde serán vecinos el lobo y el cordero, como vimos en la cita de Isaías, ¿no? Este reino de paz, de gozo, de alegría, donde ya esta maldad que estamos también viviendo ahorita fuertemente en este momento histórico, pues sea de alguna forma erradicada, eliminada. Entonces, este momento, este paso, ¿no? Que podemos decir que por analogía es como otra Pascua, ¿verdad? Pascua significa paso, es el fin de los tiempos o últimos tiempos. Es este tiempo un poquito anterior a este reinado glorioso, santo de Cristo aquí en la tierra. Por eso en Marcos 1.15 vuelven a resonar de manera eterna y también para nosotros estas palabras de Cristo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Hay que convertirnos, ¿no? Que precisamente es todo este canal, ¿no? Este sitio de conversión, ¿no? Porque es a través de la conversión como entra realmente Cristo a reinar en nosotros y a transformarnos de fondo. Si no, la gracia de Dios, los sacramentos, la oración, etcétera, no entran en nuestra vida como ya hemos visto y está cerca, ¿no? Este reino, ¿verdad? Y esta buena noticia, ¿no? De ya dejar estos tiempos que estamos viviendo tan dolorosos, tan miserables, tan llenos de pecado, tan llenos de maldad, para otro tiempo hermoso de amor, de paz, de alegría en toda la humanidad. Pero bueno, precisamente como ahorita el pecado ha crecido mucho, para que puedan venir estos tiempos es necesario porque nosotros humanamente y tristemente, lamentablemente, así lo hemos querido por nuestro pecado y porque nos falta conversión y porque nos hemos alejado de Dios, es necesaria una purga, una purificación, ¿verdad? De la humanidad y del mundo para dar inicio a estos tiempos. Purificación que también está en la palabra de Dios, no es ningún invento, no es nada de eso. Vamos a ver en Zacarías capítulo 13, en la Biblia dice: y sucederá en toda esta tierra, oráculo del Señor, que 2/3 serán en ella exterminados, perecerán y el otro tercio quedará en ella. Yo meteré en el fuego este tercio, los purgaré, como se purga la plata, y los probaré, como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo escucharé. Yo diré, este es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Bueno, más claro, pues no puede estar, ¿verdad? Obviamente aquí se hablan son cosas fuertes, ¿no? Se habla en la Biblia que 2/3 de la humanidad serán exterminados, ¿no? O sea, y no porque Dios quiera exterminarlos, sino porque a lo mejor es una humanidad que no hemos entendido, que somos necios, que no queremos hacer el bien, estamos haciendo el mal y de alguna forma el mal ya ha llegado a tan grandes magnitudes que puede estar acabando incluso cada vez más con la inocencia de las nuevas generaciones y el mal se está propagando y un buen padre no puede permitir que todo se eche a perder, ¿no? Tiene que poner un límite en atención a lo bueno que se puede salvar, ¿va? Entonces, tristemente serán exterminados, no porque Dios lo quiera, sino pues es una necesidad que el mismo pecado del hombre está, por así decir, pidiéndole a la justicia de Dios, ¿verdad? Esta situación que es triste, pero por eso la insistencia de convertirnos, de hacer oración, de hacer rosario para que haya más conversiones y obviamente haya más gente que de alguna forma se salve y esta purificación no sea tan fuerte, ¿no? Y habla de que el otro tercio que quedará, porque a fin de cuentas todos somos pecadores, ese tercio que quede, que Dios elegirá quién será, los va a purificar, los va a purgar para llevarlos a una santidad mucho más alta, quizá más alta de lo que hemos
conocido para dar inicio a esta nueva época donde aquí Dios dice, ¿no? Dice, Él invocará mi nombre. ¿Quién? Bueno, ese tercio, ese pueblo, ¿no? Este es mi pueblo, ¿verdad? Eso dirá Dios, y Él dirá, el Señor es mi Dios. O sea, es un pueblo completamente en fidelidad a Dios, toda una humanidad en fidelidad, en amor, para hacer la voluntad de Dios. Imaginemos que de repente toda la humanidad estuviera en fidelidad a Dios y todo el mundo hiciera la voluntad de Dios con mucho amor. Bueno, esto se convierte en un paraíso. Bueno, eso es lo que Dios va a hacer. Tristemente se requiere una intervención de lo alto porque humanamente pues no entendemos, humanamente se ve que es imposible y Dios va a tener que purificar el mundo. Y no estamos lejos de esto, ya vimos las señales, vimos los signos, la maldad está creciendo, o sea, es algo que no puede ya sostenerse. Y bueno, pues Dios parece que no tarda en intervenir, no sabemos el día ni la hora, pero sí por las señales sabemos que parece que el asunto está cercano, ¿verdad? Eh, Leamos lo que dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Entonces, bueno, hace una carta de Pedro, pues también habla de esto, ¿no? O sea, que hay gente burlona, sarcástica, ¿no? Que dice, bueno, ¿y dónde está la venida? ¿Dónde está la venida? O sea, no podemos dudar de esta venida, ¿no? Y también habla aquí también San Pedro de esta purificación, que no sea por el agua, sino por el fuego. Probablemente será purificada la tierra. Entonces, es la purificación de la humanidad, no es el fin del mundo, es la purificación de la humanidad para dar inicio precisamente al reino de Jesús, al reino de Jesús en la tierra, este reino que está anunciado en la palabra de Dios, que también lo dice el catecismo, etcétera, etcétera. O sea, no es es cuestión de fe católica esta realidad. Entonces, aquí ya podemos de alguna forma analizar momentos clave, ¿no? En la historia. Está la creación de Dios, donde instituye el paraíso terrenal, donde todo era armonía, etcétera, etcétera. Luego viene el pecado, el pecado original de los primeros padres. Entonces ya aquí caemos, se cierran las puertas del cielo y es necesaria nuestra redención. Cristo viene a redimirnos, a morir, a sufrir su pasión, muerte y resurrección para salvarnos, dejarnos su gracia, abriendo las puertas del cielo, etcétera. Y ahorita estamos a punto de vivir esta purificación, que de alguna forma ya la estamos viviendo, pero bueno, parece que si no entendemos esto va a ir como en aumento, y obviamente se habla de esta purificación que ya acabamos de hablar, de que va a ser purificado, exterminado 2/3 de la tierra, etcétera, etcétera. Quizá nos estamos acercando a esta purificación en su punto más intenso, para después dar inicio a la restauración del paraíso terrenal, de este reinado de Dios, donde de alguna forma Cristo va a restaurar las cosas como estaban en el paraíso terrenal. Esta es realmente la restauración de la que también habla el catecismo, que ya vimos anteriormente, la restauración universal, ¿no? De todo el universo que fue dañado por el pecado, ¿no? Por el pecado de las personas, ¿no? Bueno, primero los ángeles, ¿no? Y luego Adán. Entonces, esta es la realidad, pues, ahorita de nuestra historia. Y esta restauración del paraíso terrenal, pues es el reinado de Cristo del que hablamos. En Lucas 1:3 se habla, su reino no tendrá fin. Y a fin de cuentas es un reinado que tiene su trono en el alma de las personas. Ahí es donde empieza realmente la transformación. Y del alma de las personas, pues se manifiesta en la dinámica social, en las comunidades, en nuestra relación con la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se requiere este reinado, sí, pleno de Cristo, que tiene un inicio con la conversión. De la importancia del tema de la conversión para que ya podamos de alguna forma entrar ya a este reino, donde este reino abarca tanto la redención como la restauración también universal, ¿no? Todo este es el reino de Cristo, donde Cristo viene a dejar las cosas como estaban antes, ¿no? Digamos, la palabra de Dios habla en un salmo que los designios de Dios permanecen para siempre, o sea, digamos que a Dios nadie le destruye sus planes, ¿no? A lo mejor pueden modificarse, pero él siempre consigue lo que él quiere. Él tenía un plan con el paraíso terrenal, etcétera, etcétera, obviamente sin pecado. Viene el pecado, bueno, él se encargará en su misericordia y en su amor de alguna forma eliminar ese pecado para llevarnos al principio. Entonces, esto es precisamente lo que ya estamos a punto de vivir. Ahora, esta purificación fuerte
¿verdad? Que se hable, que también la Virgen María lo ha hablado, también en apariciones autorizadas por la Iglesia, ¿no? De alguna forma está esta purificación. Eh, puede disminuirse, puede eliminarse. Pues la verdad es que la Virgen también lo ha dicho, ¿no? O sea, si rezamos el rosario, etcétera, muchas cosas pueden disminuirse y o eliminarse, ¿va? Entonces, es muy importante este asunto de la oración, el ayuno, sacrificios, y también en la misma Biblia hay ejemplos de esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner mucha atención en esto, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Vemos mucha maldad, podemos quejarnos, pero eso no sirve de nada. Están realmente las armas necesarias para hacerlo. Ya hemos visto lo del rosario, bueno, la Eucaristía, la palabra de Dios. Todos son armas que si las usamos, obviamente el mal disminuye. Y precisamente por no usarlas, o cada vez hay menos gente usándolas, el mal ha ido en aumento, ¿no? Y todo esto, hablando de usar estas armas en un corazón convertido. También por eso mucha gente las usa, pero no con un corazón convertido, entonces sabemos que eso no tiene la misma eficacia. Entonces, bueno, está el caso de Nínive, ¿verdad? Que está en la Biblia, ¿no? En el libro de Jonás, capítulo 3, dice, por segunda vez fue dirigida la palabra de Yahvé a Jonás en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diga. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor al menor. O sea, aquí estamos hablando de una ciudad que va a ser destruida por el pecado. De alguna forma, Dios le dice a Jonás que vaya y les avise, ¿verdad? Va y les avisa. Bueno, hay unas cuestiones anteriores que pasan de una ballena, etcétera, pero ahorita no nos vamos a enfocar a eso. Y aquí es cuando ya Jonás va y les dice que dentro de 40 días Nínive será destruida, y los ninivitas creyeron en Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor al menor. O sea, esta parte es importante de creerle a Dios, ¿no? O sea, creer lo que dice en la Biblia, creer también lo que nos dice nuestra madre, o sea, creer que Dios está al pendiente de nosotros, que no es un Dios teórico, que nos está avisando. Él nunca dice, hace las cosas sin avisar. Él primero avisa, ¿no? Así como pasó también en su primera venida, pues la gente sabía que iba a venir. De hecho, sabían que si iba a nacer en Belén. Lo sabían los escribas, que a fin de cuentas, cuando Herodes les consulta, porque vienen los Reyes Magos, le dicen, van a nacer en Belén. Sin embargo, no les interesaba. Ese es el punto. A lo mejor ni creían, ¿verdad? A lo mejor ni creían ni les interesaban estos asuntos. Entonces, ¿quién se enteró de la primera venida de Jesús en su nacimiento? Pues gente contada con las manos, ¿no? Unos pastorcitos y prácticamente ya, ¿no? Claro, estaban José y María, después Simón en el templo, la profetisa Ana, que vemos ahí, pero son contadas las personas. Sin embargo, era el pueblo elegido, que estaba esperando al Mesías. Sin embargo, no estaban interesados. Y eso nos puede pasar hoy a los católicos, ¿sí? No estar interesados en esta segunda venida de Jesús, o no creer. No creer eso. O llegamos a un punto como de egocentrismo, de alguna manera también espiritual, donde las cosas tienen que ser como nosotros pensamos que tienen que ser, y no como Dios quiere, ¿no? Entonces, las cosas, si no encajan en nuestro esquema, pensamos que no son, sencillamente no existen, porque no encajan en nuestro esquema. Pero las cosas no se hacen bajo el esquema nuestro, sino bajo el esquema de Dios, con lo cual Dios nos dice, más bien estén abiertos. ¿Qué significa? Cuando Dios nos dice, estén atentos, ¿sí? Sin prejuicios, ¿verdad? Sin esquemas prefabricados. Es estar atentos y abiertos a lo que el cielo nos quiere decir. Ahora vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó si a pesar de que sea un ayuno, etcétera, etcétera, fue destruida la ciudad de Nínive? Vamos a leer. Leamos. Bueno, pues es un final feliz, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos elementos clave. Los ninivitas, bueno, ya vimos en el párrafo anterior, creen en Dios, un primer punto importante, ¿verdad? Y automáticamente actúan, ¿no? Se ponen a ayunar, ¿no? Desde el rey, incluso hasta el último hombre, ¿verdad? Pero también claman a Dios con fuerza, como dice aquí en la cita. Claman a Dios, o sea, están pidiendo, están orando,
están orando y con fuerza, ¿sí? O sea, no estamos hablando de una oración ahí débil o incrédula o de vez en cuando, mediocre, tibia, no, con fuerza, ¿verdad? Y lo más importante, ¿no? Que cada uno se convierta, o sea, el objetivo era la conversión. Es decir, Dios puede disminuir y eliminar muchos males si actuamos, si oramos, si hacemos penitencias, ayunos, pero el objetivo es la conversión, o sea, si nos convertimos, ¿va? Por eso al final de la cita, que acabamos de leer, dice, vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. ¿Por qué no hizo el mal? Porque se convirtieron. Pero para esta conversión requerimos oración, requerimos ayuno, requerimos penitencia, requerimos abrir nuestro corazón, ¿verdad? O sea, convertirnos y la oración, ¿no? Y las acciones, ¿no? Que Dios quiere que hagamos. Entonces, bueno, esta es una buena noticia. Eso también puede pasar con nosotros. Es decir, esta purificación que de alguna forma está ya dicho en la palabra de Dios, pues puede ser más intensa o menos intensa. Depende de nuestra conversión. Depende de nuestra oración. Muchas cosas pueden eliminarse o disminuirse, ¿verdad? Y el cielo no lo ha dicho. Pero eso ya depende de nosotros. Y así igualmente de manera individual, ¿no? Porque aunque toda la humanidad de alguna manera va a ser purificada, pero obviamente no todos van a experimentar la purificación en la misma intensidad. Obviamente, entre más convertido y santo sea una persona, pues obviamente su purificación o lo que le falte por purificar, pues será menos, ¿sí? Será muy suave. Pero una persona que está muy lejos de lo que Dios quiere, ¿verdad? Y le falta mucho su crecimiento en santidad y se ha alejado de Dios y ha hecho cosas negativas, etcétera, pues bueno, pues obviamente la purificación seguramente será más fuerte y más intensa, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso y aquí nos pone el ejemplo en Nínive, ¿no? Si nos convertimos, hacemos oración, penitencia, reparamos el mal, pues obviamente todavía estamos a tiempo, no sé cuánto, ¿verdad? De ir disminuyendo esa purificación, por lo menos en lo individual, ¿no? Y obviamente orar para que sea también comunitario, ¿no? Porque somos un pueblo, ¿no? Todos somos hermanos. Entonces, el proceso de la llegada del reino de Jesús a la tierra ya empezó, eso también hay que decirlo, con verdad. Este proceso de que Jesús viene al mundo ya ha empezado. Porque así vamos a ver que también su primera venida fue un proceso. No es solamente un evento y ya, sino es una suma de eventos, ¿verdad? Ok, entonces bueno, esta segunda venida de Jesús se le puede llamar también parusía. En un término más literal, parusía es como manifestación, ¿no? Como manifestación de Jesús, ¿verdad? En Lucas 17:20 dice, los fariseos le preguntaron, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él le respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente. ¿Qué significa esto? Ostensiblemente, o sea que el reino de Dios no viene de manera espectacular, ¿sí? Esto no quiere decir que no haya algunos eventos fuertes, intensos o espectaculares a criterio que tenemos, ¿no? Porque también a lo mejor el criterio de Dios y el nuestro es un poquito distinto. Tampoco hay que confundir lo glorioso con lo espectacular. A veces estamos muy influidos por los medios de comunicación, por Hollywood, etcétera, ¿no? Y a veces vemos lo espectacular de un modo que a lo mejor Dios lo ve distinto, ¿va? Pero bueno, en el fondo lo que Dios quiere decirnos es que el reino de Dios viene de una manera sencilla como todo lo que hace Dios, que eso no quita que pueda ser glorioso, que pueda ser magnífico, que pueda ser sublime, que pueda tener algunos eventos, sí, bastante fuertes e intensos, o sea, eso no lo quita, ¿no? Pero aquí es donde obviamente hay como una exhortación a no tener como preesquemas, ¿no? De lo que pensamos, de cómo tienen que ser las cosas, ¿verdad? Sino abrirnos y estar atentos a lo que Dios nos va diciendo en su palabra, en el magisterio, en su Madre Santísima, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante tener en mente esto. Entonces el proceso de la parusía ya inició. Respecto a eso, pues también están los discípulos de Maús, ¿no? Que decían, es que nosotros pensábamos que él iba a ser el libertador de Israel en un sentido político, como si fuera un gobernante, ¿verdad? O sea, nosotros pensábamos, ¿no? Y ya Dios, sabemos que está también el Evangelio de Lucas, esto de los discípulos de Maús, pues les empieza a explicar las escrituras, les empieza a ver que el asunto no era exactamente como ellos pensaban, ¿verdad? Entonces, por eso requerimos abrirnos, ¿verdad? Pero sí, hay que decir que el proceso de la parusía ya inició en sus primeras etapas y quizá en estas primeras etapas pues no es ostensible, ¿sí? No es espectacular. Quizá más adelante puede que sí, pero ahorita por lo tanto no, pero sí decir que ya ha iniciado. En Juan capítulo 16 dice Jesús, ¿no? Un poquito antes de entrar en su pasión, dice, ¿no? Dice a los discípulos, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora.
Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Esta es una cita que llama mucho atención y quizás es una cita muy importante, pero también hasta cierto punto como que se pasa de largo y desconocida, no se le da como la relevancia que tiene. ¿Verdad? O sea, aquí Jesús está hablando que hay más cosas que quiere decirle a los apóstoles, pero ahorita no las pueden comprender. Dice que cuando venga el Espíritu, la verdad, es decir, el Espíritu Santo, él nos irá introduciendo en toda la verdad. Hay otras Biblias que traducen en la verdad completa. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuáles serán estas verdades que en un inicio Jesús no dejó en los evangelios? ¿Verdad? Es interesante preguntarnos esto. Sin descartar que también se refiere, obviamente, al trabajo que el magisterio de la iglesia va haciendo a lo largo de los siglos, pero hay más que esto, ¿no? Jesús ya manifestó al mundo este reino, en qué consiste, cómo entramos, etc. Entonces, este reino que ya viene, ¿verdad? Que es el reinado de Cristo en la tierra, hay que decir que ya fue manifestado al mundo este reino. Obviamente está en la palabra de Dios que acabamos de analizar, pero ya en qué consiste este reino, cómo entramos a él, también ya se ha manifestado. Esto es importante pues saberlo. Lo que hace falta es que lo conozcamos, vivamos y ya podemos ir entrando a este reino que viene de Cristo. Entonces, bueno, Dios elige a personas concretas para realizar sus obras, ¿va? Así como están aquí estas personas, algunas del Antiguo Testamento, Abraham, ¿no? Moisés, obviamente la Sagrada Familia, José y María, ¿no? De ahí viene Jesucristo, al mundo, Pedro, ¿no? Que le da las llaves del reino, San Francisco de Asís, ¿no? Que da inicio a toda esta familia franciscana, Santa Faustina, ¿no? Con la devoción de la Divina Misericordia. Bueno, y podríamos citar cientos y miles de personas más que Dios elige para determinadas obras, misiones, devociones, aspectos espirituales que Dios quiere de alguna forma darnos, porque es un Padre amoroso que nunca se cansa de darnos, ¿va? Entonces, así como Dios elige a esas personas y a través de esas personas Dios les transmite ciertas cosas importantes y luego a través de ellas ya se las comunica al mundo entero a nivel universal, pues así mismo también ha pasado con esto, ¿no? Para esta obra de restaurar el plan divino original que inició en el paraíso terrenal y de llevar a plenitud el reino de Dios en la tierra, escogió a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que es sierva de Dios y ahora está en un proceso de beatificación. Entonces, Jesucristo, con la acción del Espíritu Santo, nos ha introducido ya en toda la verdad, lo que veíamos en Juan 16:13, en la obra que hizo a través de Luisa Picarreta, y por eso a través de ella ya este proceso del reinado de Jesús ya ha iniciado. Esta vuelta de Jesús de alguna manera ya ha iniciado. Quizá ahorita en su fase que no es ostensible, que no es llamativa, que no es espectacular, pero ya inició exactamente con la primera venida. Jesús vino al mundo, mencionábamos que cuando vino y nació, pues poquísimas gentes entraron, a pesar de que ya estaba Dios en la tierra, ¿verdad? Y todos sus 30 años de vida oculta, pues podemos decir que para la humanidad pasaron de noche. Sí, pasaron de noche. O sea, aquí se enteró que él era, pues, Dios, pues nadie. Era un muchacho, pues que la gente lo veía normal, un señor normal, que trabajaba. En fin, o sea, pasó de noche. ¿Va? Entonces, de alguna forma, este asunto del reinado de Cristo a través de Luisa Picarreta, pues también ha pasado de noche. Muy poca gente conoce a Luisa Picarreta. Ahorita ya cada vez se está conociendo más, pero sí ha pasado de noche, ¿no? O sea, que este reino de alguna forma ya ha iniciado. Ya está aquí en la tierra, por así decirlo, hace falta ese desarrollo. Igual que Jesús ya estaba aquí en la tierra, el Redentor ya estaba aquí en la tierra, aunque en su vida pública es donde lleva ya, digamos, a plenitud en la parte fuerte de la redención. ¿Va? Entonces, aquí es igual o semejante. Entonces, en esta obra que Jesús hace a través de Luisa Picarreta, se explica cómo se restaurará el reino de Dios en la tierra. Se explica en qué consiste el paraíso terrenal y cómo podemos volver a él, ya desde ahorita. Explica cómo entrar a la plenitud de este reino de Dios en la tierra. Y explica que este reino desterrará de la naturaleza humana todos los males que ha generado el pecado, enfermedades, miserias, catástrofes naturales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el reino de la divina voluntad, ya viéndolo en este esquema, es así. En la creación de Dios, en el paraíso terrenal, Dios instituyó el reino de la divina voluntad. Eso se lo dice precisamente a Luisa Picarreta. Precisamente el pecado consiste en sustraerse de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, Dios dijo no coman de este árbol y el hombre va en contra de esa voluntad y come del fruto prohibido. Entonces ya el hombre entra en pecado, se cierran las puertas del cielo y requerimos la redención de Jesús para que se vuelva a abrir las puertas del cielo, pero Dios en su misericordia quiere otra vez darnos este reino que era el reino de la plenitud con Dios, la plenitud interna, la plenitud y armonía entre unos hombres con otros, la plenitud y armonía con la creación. Dios quiere otra vez volver, pero hay tanta maldad, tristemente, que se hace necesaria una purificación, una intervención de la justicia divina
para erradicar todo este mal y que pueda otra vez instituir el reino de la divina voluntad en la tierra para volver otra vez al paraíso terrenal. Porque el paraíso terrenal, su fuente es el reino de la divina voluntad en el alma del hombre. Esa es la fuente, ¿no? Esa armonía perfecta con Dios, con los demás, las demás personas, los seres humanos y con la naturaleza, con la creación. Entonces, con el reino de la divina voluntad se alcanzarán los niveles más elevados de santidad. De alguna forma aquí ya estamos cerrando el paréntesis. Entonces, ¿para qué hablamos de esto? Porque esta conversión nos quiere llevar a la santidad. Pues bueno, aquí en la obra que Jesús hace a través de Luisa Picarreta, pues habla de que obviamente el reino de la divina voluntad llevará a la humanidad a los niveles más elevados de la santidad. Entonces, nuestra conversión, Dios quiere que llegue hasta allá. Entonces, bueno, Luisa escribe, no por iniciativa propia, sino por orden de sus confesores, ¿verdad? Por orden de la iglesia. Ella escribe en obediencia, tiene varias obras, su obra más extensa y que es más voluminosa, que son 36 volúmenes, ¿verdad? Que también se le llaman volúmenes o diario, etc. Se llama así, El reino de mi divina voluntad. En medio de las criaturas, libro del cielo, la llamada a la criatura al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fue creada por Dios. ¿Sí? Es, digamos, la verdad completa o toda la verdad que tiene de alguna forma mención en la cita de Juan que acabamos de ver, precisamente para restaurar ya todo al plan original de Dios, porque nadie le estropea los planes a Dios. Podrán modificarse, pasar más tiempo, pero nadie le estropea los planes a Dios. Dios quería hacer un paraíso terrenal aquí en la tierra, lo va a hacer, ¿verdad? Aunque le lleven varias generaciones. Dios lo hace. Entonces, bueno, este título incluso es un título que da Jesús, ¿no? Que da Jesús en los mismos volúmenes, en lo que le dice a Luisa. Este título viene de él. Con Luisa Picarreta hay algunos personajes importantes. Está el santo Aníbal María de Francia, que fue un confesor extraordinario de ella, es un santo, ¿verdad? Que beatificó y canonizó San Juan Pablo II, ¿verdad? Y él era censor de oficio, censó los 19 primeros volúmenes, dándoles el nihilostat, que es nada se opone a la doctrina católica, y consiguiendo el imprimatur del obispo del lugar, ¿no? Para que se pudieran imprimir los volúmenes. No pudo dar el nihilostat a los demás volúmenes porque él murió en 1927 y no vio acabada la obra de Luisa Picarreta, pero bueno, era una persona que le dio mucha importancia y a él le debemos las primeras publicaciones de la obra de Luisa Picarreta. Y digo, no es cualquier persona, es un santo. Benedicto XVI en 2010 hizo una estatua en el Vaticano. Juan Pablo II en un sínodo de obispos lo puso como ejemplo de sacerdote. Bueno, este sacerdote, al final de su vida, que aparte fundó 2 familias religiosas, las deja a cargo de otras personas para enfocarse plenamente a la obra del reino de la divina voluntad. Él vio la importancia de este reino y que obviamente marca un antes y un después ya también para la historia de la humanidad. Entonces, ahora con el proceso de beatificación de Luisa Picarreta, que empezó en 1994, 2 teólogos del Vaticano revisaron toda la obra, dando como positiva respecto a que nada se opone a la doctrina católica. Esto ya fue en el año 2010. Entonces, antes del año 2010, pues sí había polémica, había algunas confusiones, algunas dudas de Luisa Picarreta, porque además su mensaje pues es fuerte, es importante, ¿verdad? También es algo que el demonio no quiere, porque cuando venga el reino de Cristo, ¿verdad? Este reino de la divina voluntad, pues prácticamente ya queda anulado los efectos que la maldad causa en nosotros y el demonio. Entonces ha habido confusiones, ¿no? Como toda obra de Dios es probada, es perseguida, ¿verdad? Así como también ha pasado otras veces con otros santos, ¿no? Como Santa Faustina, que también la devoción al Señor de la Misericordia, pues fue en su momento prohibida, hubo confusión, etcétera. Bueno, pero ya ahorita pues ya todo eso se acabó y es una devoción muy querida a nivel mundial, completamente autorizada por la Iglesia y no hay ningún problema. Bueno, pues algo semejante pasó con Luisa, ¿verdad? Pero ya ahorita con su proceso de beatificación y con el asunto de que ya de alguna forma se censó toda la obra, se revisó toda la obra por 2 teólogos especializados en su proceso de beatificación, pues ya no hay ninguna duda, ya no hay problema en ese sentido, ¿va? Entonces nada se opone a la doctrina católica. Entonces se invita obviamente a entrar a conocer, a estudiar esta obra maravillosa que va a transformar pues el mundo. También otro personaje es el Santo Padre Pío, que conocía muy bien a Luisa, sabía de ella, aunque nunca parece ser que físicamente se conocieron, ¿no? Pero se conocían, no sé si místicamente o espiritualmente, pero y también había personas que eran, por así decir, amigos mutuos de Luisa y del Padre Pío, que también llevaban y traían información uno a otro, ¿no? Entonces el Santo Padre Pío dice: Luisa es grande y el mundo se llenará de Luisa. No sé si el Padre Pío habrá dicho esto de algún otro personaje, ¿no? Pero sí lo dijo de Luisa. Luisa es grande y el mundo se llenará de Luisa, ¿no? Estas citas las dice el fraile menor capuchino Bernardino Giuseppe Bucci en
Luisa Picarreta, colección de memorias sobre la Sierva de Dios. Este fraile capuchino, que pertenece a la misma familia religiosa del Padre Pío, pues conoció de manera personal a Luisa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también ahí en este libro se cita que el Padre Pío dice: Luisa no es un hecho humano, sino una obra de Dios, y él mismo hará que salga a la luz. El mundo quedará asombrado ante su grandeza. No pasarán muchos años antes de que esto suceda. El nuevo milenio verá la luz de Luisa. Bueno, creo que son palabras para considerar también de otro santo, el Padre Pío. ¿Va? Entonces, pues sí, Luisa es grande, ¿no? Y al leer la obra uno se da cuenta de esto. Aquí vamos a ver algunas pequeñas citas de los volúmenes, ¿va? De lo que dice Jesús. El volumen 36 dice Jesús: pero ¿quieres saber en dónde consiste la verdadera resurrección de la criatura? No al final de los días, sino mientras aún vive en la tierra. Quien vive en mi voluntad resurge la luz y puede decir: mi noche ha terminado. ¿Qué noche? Pues la noche de las pasiones, de las miserias, todo eso que de alguna forma sufrimos nosotros, aún aunque estemos en gracia de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Enfrentamos esta lucha, ¿verdad? En estos tiempos con el mal, etcétera. Bueno, aquí habla él que su voluntad de Dios es tan poderosa que quien logra vivir en esa voluntad, que no significa solamente hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro, nomás ahorita no es el tema explicarlo, ¿verdad? Y ahorita vamos a explicar para la gente que quiera seguir estudiando en esto, cómo lo puede hacer y saberlo, pero bueno, eso es algo mucho que va más allá, ¿no? Es el don de la voluntad de Dios regalada al hombre para que el hombre opere, actúe con esa voluntad, con esa fortaleza, esa fuerza divina que pone un paraíso en el interior del hombre, y todas las pasiones y todo lo que el hombre tiene queda de alguna forma armonizado de manera perfecta, ¿verdad? En Dios, y por eso surge otra vez el paraíso en la persona, ¿no? Y ya, la noche termina. Y el volumen 24 dice: con estos conocimientos estoy preparando la renovación y la restauración de la familia humana. Eso lo dice Jesús en el volumen 24. Ya vimos que el catecismo habla de una restauración. Bueno, aquí ya Jesús está diciendo que con esos conocimientos que están en esta obra que hizo a través de esa picareta, ya está cómo restaurar, ¿no? Y renovar a toda la familia humana. O sea, el reino ya llegó, ya está en esta obra, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es vivirla, conocerla y vivirla, ¿no? O sea, así como la Biblia, no nomás cosa de leerla, sino leerla para vivirla, ¿no? Pues aquí es igual. Obviamente el fundamento es nuestra doctrina católica, ¿va? Esto es como una continuidad, o sea, tenemos que ser personas que están en gracia, comulgan, fieles a la jerarquía de la iglesia, en fin, todo este asunto. Y además ya con estas verdades, con estos conocimientos que nos da el don de libre voluntad, podemos ir entrando ya a este reino. El llamamiento, que es otra parte de la obra de José Picarreta, Jesús dice: vengo como rey en medio de todos los pueblos, pero no para exigir impuestos y tributos, no. Vengo porque quiero vuestra voluntad, vuestras miserias, vuestras debilidades, todos vuestros males. Mi soberanía consiste en esto: quiero todo lo que os hace ser infeliz, angustiados, atormentados, para esconder y quemar todo en mi amor. Y como rey benéfico, pacífico, magnánimo que soy, quiero daros, en cambio, mi voluntad, mi amor más tierno, mis riquezas y felicidad, mi paz y mi alegría más pura. Entonces aquí habla ya Dios de desterrar ya los efectos del pecado original. Entonces el don del reino de la divina voluntad pues aparece ahorita en este momento de oscuridad tremenda en el mundo, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, ¿no? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿va? Que nos llevará a esta santidad divina, toda divina. Y para conocer más, o el que quiera conocer más, bueno, pues están de alguna forma estas etiquetas que puedes hacer aquí clic, ¿no? Y puedes ir, en este sitio se te va llevando un poquito como de la mano, ¿no? Para que vayas conociendo poco a poco lo que es el don del reino de la divina voluntad, ¿verdad? Hay artículos, hay libros, hay videos, ¿verdad? También en este sitio también hay como una síntesis, un resumen de lo que es el reino de la redención, ¿no? Pues si quieres darle una repasada, pero también está sobre todo el reino de la divina voluntad. Y también está este canal, ¿no? Que también puedes entrar y de alguna forma también de manera metódica, a través de grupo 1, grupo 2, grupo 3, te va llevando también como de la mano para que vayas conociendo más a fondo el don del reino de la divina voluntad y toda esta obra maravillosa que Dios ha hecho a través de Luisa para llegar a esa santidad divina, esa santidad plena que Dios quiere, y poder entrar a este paraíso ya terrenal y restaurarlo todo como Dios lo había pensado originalmente. Entonces, también en la descripción del video voy a dejar también otros enlaces, ¿no? A otros sitios, a otros lugares donde también las personas interesadas pueden entrar para seguir aprendiendo más de la divina voluntad y también para poder leer la obra de Luisa Picarreta.
Dios te bendiga.